Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y continúa la cuarta fecha del torneo clausura, UTC rescató un punto en casa frente al ADT, gracias a un penal convertido por Marcos Liuya cuando corrían los 107 minutos. Los dos terminaron con 10 hombres. Al Héroes de San Ramón llegaron dos conjuntos que buscaban su primera victoria, aunque la situación era complicada para los tarmeños, que habían perdido sus 3 compromisos anteriores. Ambos estaban involucrados en la pelea por escapar del descenso. Durante la primera mitad, ADT avisó con un remate del Charapa Rengifo, pero UTC encontró 2 veces el camino del gol. Adolfo Muñoz y David Camacho marcaron, aunque el VAR terminó anulando ambos tantos, el primero por una falta previa y el segundo por posición adelantada. Ya en el complemento, ambos equipos buscaron romper la igualdad mediante disparos desde fuera del área. Primero lo intentó Jeremy Canela para la visita y después Paredes respondió para los locales, hasta que a los 67 minutos apareció Canela, quien sacó un golazo con remate cruzado. Después Garcilaso tuvo el segundo, pero Nacho Barrios apareció para evitarlo. UTC se fue con todo hacia adelante y llegó el empate en los descuentos. El árbitro acudió al VAR para revisar una falta de Ojeda sobre Camacho, pero en camino se armó la bronca entre Nacho Barrios y Joaquín Perella. Ambos fueron expulsados, el juego se demoró y David Guamán cobró penal. A los 107 minutos Marcos Liuya puso el 1-1 definitivo. Ahora UTC tendrá una prueba brava visitando a Alianza Lima, mientras ADT recibirá al Alianza Atlético. Veremos cómo termina esta pelea. Y lo que les anticipamos que sería una opción interesante en Universitario Deportes se acabó confirmando este lunes, la llegada del panameño Jorge Abdiel Gutiérrez al equipo merengue. Pero ojo, no fuimos nosotros, no fue Pepalta, fue el comunicador Kiyoshi Kubo en Desde las Gradas a la Cancha, el primero que lanzó este nombre el 27 de julio en plenas fiestas patrias, mientras que otros estaban chupando y de vacaciones. Así como nosotros, el chino estaba trabajando dando esta información, y luego de varias idas y venidas, con negociaciones complicadas con los argentinos Rodrigo Unzúa e Ignacio Abraham, al final se tuvieron que conformar con este seleccionado panameño. El contexto era bastante particular. Luego del empate frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental, la directiva de Franco Velasco trabajó contra reloj para completar su última incorporación extranjera para la actual temporada. El mercado de pases entró en una etapa decisiva y los cremas necesitaban que la operación avanzara sin perder el tiempo, porque aún quedaban conversaciones pendientes. El acuerdo principal se trabaja con el Deportivo La Guaira, club que mantiene los derechos deportivos desde Jorge Abdiel Gutiérrez. Según el vocero no oficial de la U, Gustavo Peralta, el lateral izquierdo llegará a Universitario mediante un préstamo hasta diciembre de este año, mientras que el contrato contempla una opción de compra definitiva al finalizar la temporada. Para los merengues esto abre una posibilidad interesante, probar al futbolista durante estos meses y después decidir si rompen el chanchito para quedarse con sus servicios de manera permanente. Eso sí, aún no está todo completamente determinado, aunque la negociación entre los clubes se encontraba cerrada, faltaban pequeños detalles directamente con el entorno del futbolista. La intención de la directiva crema era resolverlos durante las próximas horas, completar la inscripción y evitar cualquier baldazo fría en el tramo final del mercado. Si todo avanza como está previsto, Jorge Abdiel Gutiérrez debía viajar rumbo a la capital limeña para realizar los exámenes médicos y completar los trámites migratorios correspondientes antes de firmar su contrato. Nada de pichanguitas, porque se trata de una incorporación que llega con una hoja de vida internacional y con un reto bastante concreto dentro del proyecto Crema. El futbolista tiene 27 años y es habitual convocado por la selección de Panamá. Su momento más importante llegó con su participación en el Mundial 2026, donde enfrentó a Inglaterra y tuvo la oportunidad de medirse a Jude Bellingham y Bukayo Saka. Ese antecedente explica parte del hype que genera su llegada, aunque ahora tendrá que demostrar en cancha que puede convertirse en un real refuerzo para Universitario, y justamente ahí está la expectativa. Los cremas no solamente necesitan completar una posición, sino encontrar una pieza capaz de competir desde el arranque y responder con la exigencia de un equipo que viene peleando arriba. Ahora, lo que los hinchas cremas quieren saber, ¿este Jorge Abdiel Gutiérrez realmente encaja en la idea de juego de Héctor Cooper? Si revisamos su perfil, hay varios elementos que hacen pensar que la elección no sería casualidad. Este futbolista mide 1,71 m, es zurdo, su posición natural es la de lateral izquierdo, aunque también puede desempeñarse como carrilero por ese sector e incluso actuar como defensa dentro de la línea 3. Su valor en el mercado oscila entre los 800.000 y los 825.000 euros, una cifra que ya da una idea del recorrido que tiene este futbolista
y el nivel competitivo que ha alcanzado. Y acá aparece el primer punto que puede interesarle bastante a Héctor Cúper. El técnico argentino tiene como sistema preferido el 3-5-2, una estructura donde los carrileros tienen una responsabilidad enorme, porque no solamente deben defender, sino también convertirse en una alternativa constante para la amplitud del equipo. En ese escenario, Gutiérrez parece tener características bastante compatibles con esa función, y es que una de sus principales virtudes es la velocidad. El panameño tiene aceleración, movilidad y capacidad para recorrer la banda durante largos tramos del partido. No requiere ser un futbolista de gran estatura para generar ventaja, porque su juego está mucho más relacionado con el cambio de ritmo, la conducción y la capacidad para atacar los espacios. Y eso puede ser importante para los cremas. Cuando Universitario tenga la pelota y Gutiérrez pueda recibir abierto, tendrá la posibilidad de avanzar, encarar y buscar el centro. No estamos hablando de un jugador cuya principal característica sea llegar al área para definir constantemente. Su aporte está más relacionado con generar situaciones, encontrar compañeros y darle profundidad al equipo. De hecho, su capacidad para centrar aparece como uno de sus argumentos ofensivos más interesantes. Cuando consigue ganar metros por la banda, puede levantar la cabeza y buscar a sus compañeros dentro del área. También tiene una visión de juego que le permite participar en combinaciones y encontrar alternativas de pase, algo que puede facilitar su conexión con los demás integrantes del plantel. Sin embargo, Gutiérrez tiene aspectos por mejorar, y uno de ellos está claramente relacionado con la definición. Su promedio goleador es de apenas 0.03 goles por partido, y el remate no aparece como su principal virtud. Por eso, si alguien espera un lateral que se convierte en goleador, probablemente se lleve un baldazo a agua fría. Su disparo de larga distancia tampoco es uno de sus mayores argumentos, y tampoco destaca especialmente por los tiros libres. En cambio, su valor aparece cuando puede correr, conducir, asociarse, desbordar y colocar la pelota en zonas peligrosas. Es decir, su fútbol parece estar más orientado a crear que a finalizar. Ahora, vayamos a su recorrido, porque tampoco llega desde la nada. Gutiérrez se formó en el Tauro Fútbol Club y debutó profesionalmente el 8 de abril del 2015, cuando apenas tenía 16 años. Permaneció en el club entre el 2015 y el 2022, disputando 141 partidos y marcando 3 goles. Después, tuvo una experiencia en España. Durante el 2020 y el 2021, fue cedido al Melilla de la segunda división, donde disputó 23 partidos y consiguió marcar un gol. Esa etapa le permitió conocer un fútbol con mayor exigencia táctica y sumar una experiencia diferente antes de continuar su carrera profesional en Sudamérica. El siguiente paso llegó el 28 de diciembre del 2022, cuando fue transferido al Deportivo La Guaira de Venezuela. Allí encontró continuidad y acabó consolidándose como titular habitual. Con el conjunto venezolano registra 105 partidos y 5 goles, números que reflejan una presencia prolongada y sostenida. Y ojo con esto, porque en la actual temporada ya disputó 20 partidos oficiales, tiene una asistencia, no ha marcado goles y recibió una tarjeta amarilla. Pero más allá de que sus números ofensivos no sean espectaculares, lo importante para la U es que llega con ritmo competitivo y continuidad. Además, su historial internacional le agrega otro ingrediente. Gutiérrez debutó con la selección absoluta de Panamá el 16 de enero del 2022, justamente un empate a 0 ante Perú. Desde entonces suma 20 partidos con la mayor y fue convocado al Mundial del 2026. En aquella competencia tuvo la oportunidad de enfrentarse a Inglaterra y medirse ante jugadores como Jude Bellingham. Eso no garantiza que vaya a rendir automáticamente en Universitario, pero sí significa que ya conoce lo que implica disputar partidos bajo una presión importante y ante rivales de máxima exigencia. Y acá hay otro detalle que puede convencer al profe Cúper. Gutiérrez no solamente puede ocupar el carril izquierdo, también tiene capacidad para desempeñarse como defensa central en una línea de 3. En una larga temporada con lesiones, suspensiones y acumulación de partidos, esa versatilidad puede terminar siendo bastante útil. La U requiere profundidad, no solamente un titular, sino jugadores capaces de adaptarse a diferentes circunstancias, y ahí Gutiérrez puede ofrecer una alternativa interesante, especialmente si Cúper mantiene su apuesta por el 3-5-2. Como carrilero tendría libertad para proyectarse, pero también la obligación de regresar rápidamente cuando el equipo pierde la pelota. Defensivamente tampoco es un futbolista que desaparezca, tiene capacidad para marcar, interceptar y realizar entradas limpias. Su agresividad para disputar las acciones puede ayudarlo a competir en esa zona, aunque aún debe mejorar determinados aspectos relacionados con la colocación y la toma de decisiones cuando el rival ataca. Ahora, su estatura de 1,70 m puede generar alguna duda, principalmente los balones aéreos y frente a delanteros de mayor tamaño. Sin embargo, también posee una capacidad de salto razonable. Ya ha demostrado que puede competir en determinadas acciones aéreas. No es su principal especialidad, pero tampoco significa que quede automáticamente fuera de ese tipo de jugadas. En el plano físico, la resistencia es otro argumento favorable. Su capacidad para sostener esfuerzos repetidos puede ser determinante si tiene que cumplir ese recorrido permanentemente de ida y vuelta que exige un carrilero. Velocidad, movilidad y resistencia forman una combinación bastante interesante para el fútbol que pretende implementar Héctor Cúper en la U. Por eso, si analizamos esta contratación sin dejarnos llevar solamente por el hype del Mundial 2026, hay fundamentos futbolísticos detrás. Gutiérrez no llega para ser la gran figura goleadora
ni para convertirse en el encargado de resolver los partidos de la U. Su función puede estar mucho más relacionada con darle amplitud, profundidad, velocidad y alternativas al equipo. Y eso para un plantel que necesita competir en esta recta final de clausura puede terminar siendo incluso más importante. El scouting de la U parece haber buscado un perfil específico y Gutiérrez se encaja en varias de esas características. Ahora toca verlo en cancha, porque los antecedentes son buenos. Pero el fútbol peruano tiene sus propias exigencias y la adaptación siempre representa una prueba. Si Gutiérrez consigue trasladar su velocidad, su capacidad de conducción y su regularidad al sistema Héctor Cooper, puede convertirse en una pieza bastante útil para el equipo crema. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. En Alianza Lima ya no todo es felicidad, y es que el rendimiento en general del equipo blanquiazul el fin de semana pasado contra el Sport Boys del Callao dejó bastante que desear entre los hinchas íntimos. Pese a las polémicas arbitrales de uno y otro lado, hay un tema que llamó la atención: los pocos cambios realizados por el técnico Pablo Guede en el duelo frente a los rosados. Solo hizo 2, y uno de ellos fue forzado por lesión de Marco Guamán. Es por eso que varios hinchas empezaron a preguntarse por qué y qué alternativas tenía el DT argentino en el banco. Y si bien parece que Pablo Guede está a muerte con sus titulares, como Pablo Guerrero o Esteban Pavés, hay un futbolista que hace pocos meses era titular indiscutible, incluso por encima de Eric Castillo. Nos referimos a Kevin Quevedo. La situación de Quevediño es de total incertidumbre, por lo que todo debe indicar que su futuro en la victoria depende muchísimo de lo que ocurra con Pablo Guede. El atacante nacional nuevamente quedó fuera de una convocatoria. Este es el propio técnico argentino dejó claro que no existe ninguna lesión detrás de la decisión. El asunto es netamente futbolístico, y eso cambia bastante el panorama, porque Quevedo no hace mucho tiempo era uno de los nombres importantes del cuadro blanquiazul. El delantero de 29 años venía una temporada donde consiguió 9 tantos y 6 asistencias en 43 partidos en el 2025, números que lo colocaron entre los jugadores más productivos del equipo victoriano. Incluso apareció el interés de clubes del extranjero para poder llevárselo, entre ellos el Queen's Park Rangers de Inglaterra, pero finalmente decidió continuar en Alianza para afrontar este nuevo ciclo. El problema es que el 2026 acabó siendo muy distinto para él. Quevedo apenas ha disputado hasta ahora 9 partidos oficiales, y su última aparición dentro de un campo de juego se produjo el 9 de mayo. Desde entonces su presencia comenzó a desaparecer de los planes del técnico argentino, al punto que tampoco fue considerado para el torneo clausura. Y ojo con este detalle, porque en el último compromiso de Alianza tampoco estuvo ni en el banco de suplentes, por lo que después del partido Pablo Guede fue consultado directamente sobre el atacante. La pregunta apuntaba a conocer si existía algún inconveniente físico, pero el DT Gaucho rápidamente despejó esa posibilidad. Primero respondió con una frase que generó algunas sonrisas entre los periodistas. Aquí en Quito, dijo, aquí en Quito la lista de convocados. Pero luego fue mucho más contundente y dejó la situación bastante clara. No está lesionado, es decisión 100% mía. Por lo tanto, creo que estamos muy bien en ese sentido, y cada uno tiene que seguir trabajando. En resumidas cuentas, no hay lesión, no hay misterio médico y tampoco, según sus palabras, algún inconveniente extradeportivo que explique la ausencia. Entonces la pregunta cae madura: ¿qué está pasando con Kevin Quevedo? Al parecer la respuesta tiene que ver directamente con las exigencias de Pablo Guede. Se le indicaron en fútbol champán. Sí. Yo conté hace un tiempo que me habían dicho que algunos jugadores de Alianza estaban subiendo de peso. Y uno es Quevedo. Y algunos de importantes de selección. Quevedo. No solamente Quevedo. Sí, claro. Más. Garcés también. No, yo lo digo porque en verdad tengo unas ganas del chico que se desahogue una vez más y que la rompa. Porque si el chico con lo poco que se prepara, y lo digo con nombre y apellido, con lo poco que se prepara, juega así, imagínate si Pero se preparara. no tiene sentido lo que dices aquí. No, lo que veo es Entonces- más cosas que no lo ven comprometido con el equipo. Ahora, yo Pero no es que no esté comprometido con el equipo, es que el tipo tiene una vida que es desarreglada. Pero no es que se está yendo de juega en juega, no, sino que simplemente, ¡oye! Y el tipo, es a tal hora. Y hay cosas que. Hay detalles. Hay detalles. ya, ¿no? pues, o sea, Pena- todos los clubes, desde Chancas, Cristal, el Bayern, etcétera, hay indisciplinas. ¿Lo miento? Indisciplinas que nosotros los mortales no nos enteramos. Indisciplinas desde bajar tarde a la concentración, desde llegar tarde a un entrenamiento, desde no llegar al entrenamiento, desde llegar apestando a tufo, desde llegar subido de peso. ¿no? Internas, Hay eso. multas, etcétera, etcétera. Pero cuando ya hay uno que acumula muchas de esas, Claro, tantas chicas como que ya te van minando, claro. ¿no? Entonces tú puedes tener el manejo, pero ya llega un momento en el que, oye, desahuévate, si no,
pierdes el sitio. Entonces, no está bien físicamente porque puede tener el edema, etcétera, etcétera, pero es como que uno ya ponte bien porque esto no es correcto. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Como se escucha, el asunto no necesariamente está relacionado con fiestas, bebidas alcohólicas o mujeres, sino con una percepción de falta de seriedad y profesionalismo por parte de Quevediño que no encajaría con la metodología del entrenador argentino, ya que aparece una diferencia importante respecto al técnico que dirigía anteriormente, el Pipo Gorosito. Y es que Guede tiene fama de ser bastante estricto con todos sus futbolistas y espera que todos cumplan a rajatabla con todas las disposiciones del plantel: puntualidad, disciplina interna, orden, preparación física y compromiso absoluto con las actividades del club. O sea, para el entrenador argentino, el talento por sí solo no garantiza un lugar. Eso explicaría por qué un futbolista que tenía protagonismo anteriormente ahora prácticamente no aparece. Quevediño puede tener condiciones, experiencia y recorrido, pero si no cumple con lo que exige el profe, la competencia interna termina jugando en su contra. Y eso también explica por qué su última consideración se produjo el 31 de mayo, durante aquel empate 1 en Cajamarca. Desde aquella fecha pasaron más de 2 meses sin que volviera a ser tomado en cuenta. Eso, para un futbolista de 29 años, representa un problema muy serio, porque ya no hablamos de un chibolo de 18 que puede esperar su oportunidad. A esta edad, cada partido perdido puede tener consecuencias importantes en la carrera. Ahí aparece otro dato que preocupa bastante: suelo en el mercado. Kevin Quevedo llegó a alcanzar alrededor de 1.5 millones de euros en el punto más alto de su carrera, cuando su rendimiento generaba expectativa y se encontraba en plena etapa ascendente. Pero luego de eso atravesó una reducción progresiva durante sus etapas con Goiás, Melgar, Deportivo Garcilaso, la Universidad Católica y ahora en Alianza de Pablo Guede. Y si en noviembre del año pasado aún aparecía valorizado en 800.000 euros, para junio de este año esa cifra casi ha descendido hasta los 600.000. Estamos hablando de una caída estrepitosa. Lo peor de todo es que actualmente pertenece a Alianza hasta diciembre del 2027. Además registra 8 partidos con la selección peruana. O sea, estamos hablando de un futbolista que no hace demasiado tiempo está en la órbita de la blanquirroja y que ahora atraviesa una situación completamente distinta. Esto también permite entender por qué su entorno podría empezar a analizar alternativas fuera de la victoria. Y es que se pudo conocer que si Pablo Guede continúa en Alianza el siguiente año, que De Got podría solicitar una cesión a otro club para recuperar los minutos que actualmente no está teniendo. Y ojo, esto todavía es una posibilidad, no una decisión final. Sin embargo, la lógica deportiva es bastante clara. Si el atacante permanece varios meses sin jugar, su cotización difícilmente se recuperará y su nombre seguirá perdiendo espacio. El mercado de pases puede ser bastante cruel con estos casos. Ejemplos tenemos de sobra, de cómo jugadores con mucha proyección, al tomar malas decisiones deportivas e irse a clubes donde los técnicos no los querían, hizo que su carrera profesional retroceda un par de pasos. Por eso, mientras los íntimos buscan mantenerse en la pelea por el liderato, Quevedo vive una realidad distinta. El equipo requiere resultados. Guede necesita jugadores que respondan a sus exigencias y el atacante nacional requiere continuidad. Son 3 intereses que por ahora no parecen encontrarse. El escenario podría cambiar si el técnico modifica su consideración, si Quevedo consigue convencerlo en los entrenamientos o si finalmente aparece una propuesta que le permite desvincularse temporalmente de esa situación. Pero mientras nada de eso ocurra, su presente en Alianza sigue siendo complicado. Ahí está la gran interrogante. ¿Pablo Guede volverá a confiar en Kevin Quevedo? ¿O estamos ante el comienzo de una separación entre el futbolista y el club blanqueazul? Porque si la historia sigue de esta manera, no les quepa la menor duda que el futbolista saldrá de Matute a fines de este año. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Desde el canal queremos enviar un abrazo a todas las familias afectadas por el fatídico terremoto que golpeó Colombia este lunes en la mañana. Nuestra solidaridad está con quienes hoy enfrentan pérdidas, miedo e incertidumbre. Pero como dice Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza. Esperamos de corazón que nuestros hermanos puedan levantarse pronto y que una tragedia así no golpee a nuestro país. Recordemos prepararnos con mochilas de emergencia, rutas de evacuación identificadas, zonas seguras y participación en simulacros. Más que nunca debemos estar unidos. Abrazos y bendiciones a la distancia.